Bienvenidos amigos al chismecito papá de OneFootball y los expulsados. ¿Qué tenemos aquí? Marcelo Flores es elegido el mejor jugador de la Copa Revelaciones que se acaba de jugar en Celaya. Este señor, han hablado mucho de él en los últimos días. Ya han dicho que es un jugador muy valioso. Tiene 18 años, es mediocampista ofensivo, es un volante muy creativo y también muy dinámico. La verdad, sinceramente hay que ser directos. Este señor tiene fútbol, esa es la realidad. El problema es que hay una bronca, a pesar de lo que dice la nota aquí, que este jugador colaboró en 3 de los 4 goles del conjunto mexicano en esta copa, también hizo 2 goles, fue el mejor jugador, así que tiene un futuro prometedor Marcelo Flores. Pero el problema con Marcelo es que también tiene la nacionalidad canadiense por parte de su madre. Entonces, este jugador ya se le preguntó por quién se va a decantar y dice que va a esperar lo que le ofrezca Canadá. Y sí, Canadá va a ir al Mundial, es muy seguro que va a ir al Mundial. Entonces, dependiendo de la oferta, de lo que le digan los canadienses, va a pensársela y va a ver si realmente vale la pena seguir representando a México. ¿Qué pasaría si se le va Marcelo Flores a México? Pues bueno, yo no sé, serían unos tontos prácticamente por dejarlo ir, pero ahorita ya depende del jugador y también de que en México no se hacen las cosas bien y por eso a veces ya ni te dan ganas de representar al seleccionado mexicano. Pero bueno, señoras y señores, si ustedes quieren saber de todo este chismecito papá, lo único que tienen que hacer es ir aquí abajo, descargar la aplicación de OneFootball y ahí encontrarán todas las noticias habidas y por haber del mundo mundial. Así que es totalmente gratis porque a la gorra no hay quien le corra. Si hay algo que hay que grabarnos en la mente y no olvidar, es que la selección mexicana es solo una empresa. Es el equipo de varios socios poderosos, de quienes tienen el control del fútbol profesional y regularizado por la FIFA, donde las televisoras y el monopolio siempre se van a imponer. La selección mexicana solo es un actor de telenovela, el cual se vende a millones de mexicanos dentro del país y fuera de este como el famoso equipo de todos. Incluso los comentócratas de siempre hacen uso de frases como "nos vamos al mundial", "la selección de todos los mexicanos", "el equipo de todos", "nos metieron 2-0" y muchas otras frases que inyectan ese sentido de pertenencia a los fanáticos, aunque estos no sean los dueños realmente del equipo. Y solo vive en sus mentes el hecho de que ese club los representa como país, aunque diste mucho de ser lo que la televisión vende. Y no te confundas. Si bien esta es una empresa privada la que dirige a este cúmulo de jugadores, todos son personajes públicos por lo que están sujetos al escrutinio público y a la crítica. Subrayo esto para los paleros de Televisa y asociados. Esta vez, la selección mexicana hizo un nuevo ridículo monumental, ahora contra la selección canadiense, y sinceramente, lejos de pensar si irán ellos al mundial o no, lejos de toda esa verborrea de siempre previo a los mundiales, hay que tener muy en cuenta que todo este circo del Tri solo es producto de lo que algún día sembró el sistema futbolístico mexicano. La selección mexicana solo es un equipo de unos cuantos, donde gobiernan a placer los intereses creados de un pequeño gremio que decide quién juega y quién no. Y de paso, como cada 4 años, la maquinaria marquetera se debe echar a andar para que el negocio fluya y resulte al por mayor. Y aunque en la TV nada se desperdicia, para la televisora monopólica muchas veces le conviene que su equipo tenga este tipo de resultados peor que mediocres, pues para ellos el fútbol es como una puesta en escena siempre y cuando no se les vaya de las manos, como estaba pasando con el famoso grito. Prepárate, porque hoy te quitarás muchas vendas de los ojos. Entenderás por qué este equipo no representa a los mexicanos, sino a los intereses de unos cuantos. También sabrás cómo se mueven los hilos dentro del Tri, de cómo esta opción de jugar fútbol profesional solo es para un pequeño grupo cerrado, el cual no está funcionando y pareciera que el karma poco a poco le está llegando a la dueña de este negocio. Es por eso que hoy te presento, no representan a los mexicanos, la selección mexicana de Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro.
Es real y será muy difícil arrancarle de tajo a la afición el sentimiento de pertenencia que tienen hacia este equipo que al paso de los años, desde que la TV se adueñó del fútbol por completo, siendo uno de los contenidos más consumidos y con mayor rating en la cartelera de esa empresa, siempre a la afición la han bombardeado desde el otro lado del televisor, que la selección mexicana es el equipo de México, que es el equipo de todos y que siempre se le debe de apoyar incondicionalmente. No hay más terapia y lavado de cerebro que sea más efectivo que el que te digan que tu país jugará un mundial, o en su defecto, tu equipo, donde todos están unidos por un mismo fin, represente a tu país. Esa táctica le ha funcionado con creces a Chapultepec 18 desde aquel 1993, cuando el Tigre Azcárraga y toda su parentela volvieron a tener el control casi absoluto de este gran negocio luego de aquel 90 al 93, donde Francisco Ibarra, entonces presidente de la Federación, y Emilio Maurer, vicepresidente, le negaran el monopolio de los derechos de transmisión a la Televisa del Tigre Azcárraga, quien a la postre fue partícipe del cachirulazo previo a Italia 90, donde inclusive, según la novela realista denominada Nación TV, mandó a callar a los jugadores que se habían prestado para falsear sus actas en aquel partido de los juveniles, y que además, durante casi 3 años, exilió a la selección al entonces Estadio Azulgrana, pues en represalia por no monopolizar el negocio televisivo con el Tri, simplemente los corrió del Azteca. Y por eso pregunto, ¿la selección realmente es el equipo de todos o solo cuando les conviene? Desde ese entonces, cuando Televisa volvió con su aparato mediático, se dedicaron a darle el mayor auge posible a un equipo de fútbol que ya era casi de su propiedad y con el cual harían grandes ganancias a mediano y corto plazo. Desde la época de los 90s, el sentido de arraigo con el país se hizo más grande y cada vez más, en el panel de contenidos, el hablar de la selección mexicana era más concurrente y más llamativo. Eso le ayudó mucho a darle un auge especial entre los mexicanos de aquí y los mexicanos que emigraban al otro lado, donde aún más se sentía ese orgullo por ver y seguir al equipo de tu país. Durante muchos años, hasta la fecha, podríamos decir, este equipo se ha caracterizado por ser muy bien vendido entre patrocinadores pesados y también por ser muy manipulado a la hora de explotarse, a tal grado de que en los últimos años ha cambiado esa temática, pues no solo los jugadores han sido protagonistas en lo que se haga y deje de hacer en el tricolor, sino que también el técnico y sobre todo los comunicadores son parte de este consorcio llamado selección. Todos, absolutamente todos, dan de qué hablar. Durante todos esos años han circulado diferentes técnicos. Si hablamos desde los 90s hasta nuestras fechas, el Tri ha tenido diferentes etapas, algunas muy buenas, las cuales había una mediación entre vendimia y calidad en la cancha. Por eso es que se recuerda mucho a esa selección mexicana de 1993, cuando terminaron segundos en aquella Copa América ante Argentina. La emotiva actuación de la Copa del Mundo de 1994, que terminó siendo el inicio del famoso ya merito. Así como lo que sucedió en Francia 98, donde ningún jugador mexicano jugaba en Europa, pero muchos de ellos se la rifaban en la cancha. Ese sentido era lo que valía al aficionado compenetrarse en esta puesta en escena. Televisa vendía muy bien el pundonor y la garra de sus jugadores y sacaba grandes tajadas de dinero a la afición romántica, porque poco a poco el Tri se empezó a permear entre las familias mexicanas y más allá de sus fronteras. La indicación era crear un verdadero monstruo que dejara millones de pesos a las televisoras, a la selección, a los directivos, a todos los actores de este negocio y que además fuera redituable por muchos años más, porque según el Tigre Azcárraga, el fútbol y la Virgen son el santo grial de los mexicanos. Así fue como la selección a finales de los 90s se volvió en un producto altamente rentable para las televisoras. Tanto Televisa y TV Azteca sacaban una tajada importante en derechos de transmisión. Pagaban a su equipo 10 pesos y recababan 100 pesos por proceso mundialista con los múltiples anuncios de patrocinadores y demás. Todos ganaban allí. Sin embargo, al paso de los años, el negocio se extendió. Para el Mundial de Japón y Corea, luego del fiasco ante Estados Unidos, se dieron cuenta que otra área de oportunidad era colocar a los futbolistas de casa, siendo también parte del propio negocio en 360 grados. Mientras Televisa compra los derechos de su propio equipo, también se los vende a su competidor TV Azteca, para que estos le paguen un extra y así se forme un círculo vicioso de competencia, entre comillas, donde ambas partes ganan y sin destrozarse unas con otras.
Del otro lado, también se empieza a tener más apertura con los jugadores de casa, un negocio extra solo para representantes y jugadores alineados. ¿De dónde creen que viene el argumento ese que dice que si no juegas en los 4 grandes, no hay opciones para ser seleccionado? Precisamente de allí. Sin embargo, no todo siempre le ha salido a la selección de Televisa como ha querido, pues ha habido técnicos que no se dejaron manipular, como Javier Aguirre, quien en su primer proceso prefirió lo futbolístico a la mercadotecnia. De hecho, se sabe que cuando le ofrecieron ser el bombero del Tri ante el mal proceso de Ojitos, este les dijo: ¿quieren que se salve el mundial y sus ganancias? Entonces, déjenme armar un equipo. Así fue como en el 2001 tuvo banderazo para llamar a los futbolistas mexicanos en mejor momento. México fue a Corea-Japón y todos sabemos lo que sucedió. Sin embargo, de un tiempo a la fecha y luego de procesos vistosos y polémicos como el de La Volpe, Ego Sánchez, el Chepo, tuvo que llegar Miguel Herrera para ratificar que la selección mexicana era de la televisora y ahí ella mandaba a placer. La puesta en escena era la misma, solo que ahora el guión televisivo se trasladaría al fútbol creando una de las historias más épicas jamás vistas en el fútbol mexicano cuando México logró colarse de manera telenovelesca al Mundial. Ahí fue donde también se dieron cuenta los televisos que en el fútbol se podían crear historias de arraigo sensacionalista con el tricolor. Herrera fue la figura y el genio detrás del famoso milagro. Todos vendieron en Brasil y todo se fue al caño meses después porque Chapultepec 18 no pudo controlar a su Frankenstein llamado Miguel Herrera. Desde ese mundial se puede constatar de que el Tri se rige por lo que dicen en los escritorios de la televisora. De hecho, el presidente de la federación es el Delfín de Emilio Azcárraga. Un buen peón que siempre estuvo al pie del cañón, haciendo caso al mandato del dueño y quien siempre ha protegido los intereses del verdadero dueño del tricolor. Este punto es muy importante porque trataremos cómo las vacas sagradas son intocables, y el vivo ejemplo es Guillermo Ochoa. Un portero regular que siempre ha vendido como el mejor de todos los tiempos. De hecho, hace poco estuvieron comparando en redes sociales a Memo con Jorge Campos, e inclusive se atrevieron a decir que Paco Memo era el mejor de todos los tiempos al frente de la meta del Tri. Una barbaridad increíble, pues Paco Memo no tiene el palmarés de Campos, que con una Confederaciones está muy por delante del hijo pródigo de Televisa. Las vacas sagradas son el engrane fundamental de los marqueteros. De hecho, sin estos entes, el Tri no vendería millones de dólares anuales en Estados Unidos, pues siempre una cara conocida será el enganche para elegir un seguro, una cuenta bancaria, cargar gasolina en alguna gasolinera, comprar el refresco con exceso de calorías, o en su defecto, comprar el celular o el boleto en una aerolínea que Paco Memo, el Muletas Guardado o el Jamones Herrera anunciaron. Pero el caso particular de Paco Memo, ¿por qué? A pesar de sus errores con selección, siempre los televisos lo justifican. Porque es el producto de casa, porque no se debe criticar a quien trabaja para la televisora, ni mucho menos se debe de atacar a quien la propia empresa ha creado y ha visto como un ídolo incuestionable. No es sano para el negocio que se viene, tampoco es leal por parte de sus trabajadores, por lo que en cada error de este jugador, aunque sea directo al marcador, siempre hay que suavizarlo. Un ejemplo de esto se dio apenas en el juego ante Canadá, donde México perdió por 2-1, donde en ambos tantos canadienses el guardameta del América fue responsable. El primero porque hizo lo que ningún otro guardameta haría, escupir la pelota al centro después de un disparo, y en el segundo, una salida tardía, la cual no es nada nueva en su técnica, ya que este portero siempre se ha caracterizado por carecer de sentido en sus salidas por aire. Siempre ha sido así, y muchos de los goles que le han clavado han sido por este momento titubeante para salir, el cual es su común denominador. Pero, lejos de las fallas de Ochoa, existe la justificación del mismo medio, quien siempre trata de suavizar los errores garrafales cometidos por su empleado. Y eso se pudo ver en la narración de la empresa, pues el regañado relator Francisco Villa, cuando Paco Memo cometió el primer oso, se remitió a no cantar el gol. Está prohibido darle sentido a las anotaciones de los rivales. En Televisa no se cantan los goles y de otros equipos que no sean del Tri. Eso abonará siempre a que el televidente se siente indignado y ame más la camisa tricolor. Pero en esa narración, el regañado Villa solo dijo que no podía pasarle eso a Memo Ochoa, que él no debía cometer esos errores. Un histórico de la selección, como lo llamó, ha cometido uno de muchos escupitajos que siempre tiene, pero que los entes tras el micrófono nunca ven.
De ahí vino una serie de justificaciones absurdas muchas veces y otras matizando la pifia del portero de casa. Que no se nos olvide que Memo Ochoa le regaló un gol similar a Panamá hace poco. Los televisos nunca verán ni aceptarán la triste realidad de un guardameta de 36 años al cual le construyeron la carrera desde un foro de televisión con muchos merolicos tras el micrófono. De hecho, la televisora en su narración puso al Tronquín Fonseca como siempre y a Osvaldo Sánchez a opinar sobre el juego, pero en muchas ocasiones estos exjugadores empezaron a subestimar a Canadá. Cuando el marcador estaba 1-0 todavía y previo al 2-0 canadiense, el ente del Kikín campantemente se le ocurrió decir: pero sigue siendo Canadá, si fuera Brasil o Alemania el juego ya estuviera 2-0. Eso luego de la falla de Buchanan cuando no pudo habilitar a Davis. Luego, segundos después de su comentario, llegó el 2-0 canadiense para una mala salida de Paco Memo. A eso, el Kikín trató de suavizar y justificar al guardameta diciendo que es normal en Ochoa que no salga mucho y que por eso se pueden dar ese tipo de errores, pero todo dentro de la normalidad, ratificando de nueva cuenta que no se puede señalar el error del guardameta ni nada que tenga que ver con el Tri, porque entonces estarían saboteando las ganancias de la empresa. Televisa no se puede dar el lujo de criticar una derrota de este calibre, al contrario, ellos deben decir lo siguiente: las derrotas ante Estados Unidos y Canadá estaban meramente presupuestadas, pero aún así México estará en el Mundial. Sigan apoyando porque la selección mexicana es el equipo de todos. O sea, que para ellos vale Vergara el criterio y la veracidad con la que se comentan los juegos. Si bien México perdió, no es para ir a llorar, sino para darle la vuelta al asunto y echar porras en los juegos venideros, según ellos. Eso hará que la afición tenga memoria corta y renueve su pasión en el siguiente cotejo de eliminatorias. En Televisa hay cosas que se deben y no hablar sobre el Tri, no hay más, siendo un astuto aparato mercantil con un combinado de jugadores que solo van a cobrar y a tener cierta amplitud ante el mundo, aunque esos últimos solo serán puro humo para crear una efímera expectativa. Esta misma secuencia no solo es con Paco Memo, sino con personajes como el Tecatito Corona, Héctor el Jamones Herrera, Andrés Guardado, Jorge Sánchez y demás vacas sagradas, las cuales ya no deberían ser llamadas al Tri. En un anterior video a este sobre la selección, tocamos el tema de que muchos futbolistas estaban caducos y que no había un proyecto a mediano y a largo plazo, por lo cual la selección mexicana de Televisa no tenía un futuro prometedor, al menos en los últimos 5 años. Luego de la derrota ante Canadá, la selección demostró que ese equipo de intereses creados solo existe con el único fin de negocio redondo, en cualquiera de sus matices y aristas, cosa que no cambiará en los años venideros, porque muchas veces las derrotas y la creación de una telenovela con el argumento de conseguir lo imposible siempre vende con mucho más rédito. Es por eso que los dueños del balón le tiran a que este mal paso se capitalice con un partido más para vender lo mismo, como sucedió en el 2014. Un milagro el cual engancha a millones de personas renovando su falsa creencia de la selección mexicana, la cual siempre avanza de milagro y con un supuesto corazón. Este es el nuevo factor que la misma televisora trae: buscar culpables que no sean los jugadores y con ello una buena oleada de fanáticos que repitan lo mismo que escuchan en la televisión, el fuera Tata. Gerardo Martino se ha convertido ya en un suplicio para los medios tradicionales contra comentócratas amigos de los jugadores. Desde que el argentino ignoró rotundamente la petición de los patrocinadores y de los medios sobre la posibilidad de regresar a la convocatoria a Javier Hernández, el argentino se ha vuelto una piedra en el zapato para ellos y también para mucha afición que cree de forma muy ignorante que si cambias al Tata por cualquier otro técnico, el fútbol del Tri mejorará. Eso es completamente falso, pues si bien el Tata es el responsable de las derrotas del Tri y también de los cambios que hace en la cancha, no es el principal responsable, pues ese peso recae en los futbolistas que, dicho sea de paso, solo juegan en selección por cumplir y tener aspiraciones de ser vistos por los visores europeos. Pero centrándonos en el Tata Martino, los medios de comunicación en su mayoría poco o nada le han cuestionado. Y es que no es que quieran sacarlo o no puedan, sino que el Tata no puede salir por la razón contractual.
Para que vean el impacto que tendría en el bolsillo de los dueños de la pelota, si el Tata termina siendo cesado, habría que comparar las ganancias esperadas en este proceso mundialista que ascienden a los $300 millones. Dentro de eso, hay una inversión de 2.2 millones de verdes anuales para Gerardo Martino, 1 millón más de lo que recibió Juan Carlos Osorio, que dicho sea de paso, los medios se cansaron de criticarle previo a Rusia 2018 porque no complacía a los medios entregando las alineaciones con mucho tiempo de anticipación, y también a los patrocinadores, quienes no sabían qué jugadores iban a alinear por el tema de los productos que venden. Pues el jugador que es titular es al que quieren en sus panfletos. A Televisa ni a la gente que controla el Tri le conviene correr a Martino. Se iría al caño el dinero invertido y habría un gran margen de incertidumbre faltando 6 partidos por disputarse. Ellos le apuestan fervientemente a que México sumará en casa y que la gente no va a dar ese famoso grito y que todo navegará viento en popa rumbo a Qatar. Prácticamente no hay que preocuparse, sin embargo, todo de esto, de no tirarle al Tata ni de criticarle fuertemente por ser el segundo mal paso en eliminatorias tras 8 partidos, recordando que hasta ahora el peor proceso ha sido el de Brasil 2014, donde tras 8 encuentros México apenas tenía 8 unidades. Casualmente, el proceso de Osorio fue más fructífero luego de 8 fechas. Había conseguido 18 unidades, una menos que la mejor hasta ahora, la de Ricardo Lavolpe en 2006. Lo más curioso es que Osorio fue extremadamente criticado desde los estudios y las columnas digitales. Los medios emprendieron una mala campaña contra el colombiano, cosa que no pasa ahora con el argentino. La pregunta es, ¿hay línea? Es muy probable. La afición pide que cesen a Martino. Televisa no hace énfasis en eso. De hecho, tras la conferencia de prensa luego de la derrota ante Canadá, el estratega argentino afirmó que México va por buen camino y que hasta ahora se están haciendo bien las cosas y no hay necesidad de darle un cambio radical a la plantilla como muchos lo planteamos en anteriores videos. Por ahora hay que dejarlo claro, corran o no a Martino, esto no asegurará un cambio de 180 grados por el simple hecho de que en la plantilla estarán los mismos jugadores de siempre, pues el mal en el aberrante fútbol de la selección de Televisa está en quienes son convocados y no tanto en quien los dirige. Para Televisa y sus asociados, la selección nacional es el producto altamente redituable. Ellos conocen el mercado, saben a quién venderle, saben quiénes lo van a consumir, entienden que pese a cualquier descalabro o mala racha, la afición estará apoyando. Para ellos no es nada que el Tri haya perdido contra Estados Unidos y Canadá de manera consecutiva, pues saben que la afición es de memoria corta y cuando derroten a Jamaica en la siguiente fecha, seguramente van a seguir por el mismo camino de la promoción. A ellos nada los dañará siempre y cuando la gente deje de gritar, y aún así, este mundial para todos los actores de esto está totalmente asegurado. Para ellos, lo importante es llegar a la justa porque así podrán obtener las jugosas ganancias de los patrocinadores que tienen en México y en Estados Unidos. Es una cantidad excesivamente jugosa como para no perderla. El resultado es lo de menos. Lo importante es que jugadores como Ochoa, Guardado, Moreno, Araujo, Herrera, Tecatito, Lozano y demás puedan salir en los promocionales previo a la justa mundialista. De ahí en fuera, lo que pase en fase de grupos será irrelevante, aunque siempre le tiran al famoso quinto partido, juego que Televisa ha deseado, pues a pesar de que en cada mundial obtienen ganancias muy buenas, llegar a un quinto partido sacaría lo mismo de ganancias como en la fase de grupos, solo por un písero partido. Como dato, para los que revientan al Tata, de cierta manera ha trabajado de mediar las necesidades de los patrocinadores con respecto al fútbol. Por ejemplo, para muchos, Juan Carlos Osorio no fue cesado por sus resultados aceptables previos al Mundial. Fue criticado, sí, porque no complacía a los medios, pero sí a los patrocinadores. Siempre le dio rienda suelta a que se llevaran a los futbolistas a grabar comerciales. El caso del Tata, no tanto, porque ha preferido darle peso a la concentración que a lo que digan los socios comerciales del Tri. Sin embargo, se han convertido en un mal necesario, pues de los patrocinadores, el sueldo de los futbolistas mexicanos se vuelven muy jugosos. ¿Por qué creen que los futbolistas no se niegan a renunciar al Tri? Solo para que se den una idea, en la selección, los jugadores están catalogados como top, medianos y normales. Los top son los que tienen enganche mediático, son titulares y son inamovibles. Por ejemplo, Memo Ochoa, que en el pasado Mundial de Rusia se embolsó tan solo con Adidas la módica cantidad de 500,000 pesos por un promocional más regalías. Otros futbolistas que no son top, la marca alemana les pagó entre 150,000 pesos y 200,000.
Esos números son en el pasado proceso, hoy se elevan más. Se habla de que un jugador de fútbol mexicano de selección gana aproximadamente en promedio por proceso entre 3 y 4 millones de pesos solo por contratos de publicidad externos. O sea, estar en selección no es recibir una paga por parte de la federación, sino por estar en los ojos de los patrocinadores, quienes seleccionarán a los jugadores que más les convengan para vender sus productos, como una especie de subasta. Por eso, el ser titular en ese equipo va de la mano con la petición de quienes al final pagan los gastos de un equipo impulsado por una televisora que ve en ellos solamente un negocio redondo cada 4 años. La selección de Televisa es hoy por hoy el mejor producto futbolístico que se tiene en México, con un amplio mercado en 2 países distintos, con un arraigo malamente acuñado que solo muestra un engaño total en el pensamiento del aficionado, que cada semestre o cada 4 años comprará lo mismo de siempre. Un puñado de futbolistas elegidos por los agentes externos que tienen carisma y que hagan clic con el aficionado, que a su vez será el principal consumidor de este producto tan dañino para la pasión y para el fútbol. Pero dime, ¿te sientes representado por la selección de Televisa? ¿Realmente estos seleccionados llegarán lejos en el Mundial de Qatar 2022? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.